Con la función días, que pertenece a la categoría de fechas y horas de Excel, podremos conocer los días laborables entre la fecha inicial y la fecha final. Se trata de una función muy utilizada en el área de recursos humanos, ya que permite crear el cuadrante de trabajo, conocer las vacaciones y mucho más. Días es una función de Microsoft Excel que nos ayuda a calcular los días naturales que hay entre dos fechas. Esto nos da una gran ventaja cuando queremos llevar un control sobre todo aquellos aspectos que dependen de una calendarización, como veremos en esta lección. La función días únicamente necesita dos argumentos, la fecha inicial y la fecha final. Es decir, en el momento en que especifiquemos en la fórmula estas dos fechas, ya nos calculará los días que hay entre ambas. La sintaxis de la función es el signo igual, seguido del nombre de la función, días, y entre paréntesis los argumentos. Como indicamos, la función día tiene solo dos argumentos, la fecha inicial y la fecha final. Son las dos fechas cuya diferencia de días deseamos conocer. Ambos argumentos son obligatorios, ya que la función días hará una resta entre fechas y nos devolverá un número entero que indicará los días de diferencia entre ambas. Fecha inicial y fecha final son las dos fechas cuya diferencia de días deseamos conocer. Debemos tener en cuenta que Excel almacena las fechas como números de serie secuenciales para que se puedan usar en cálculos. De manera predeterminada, el 1 de enero de 1900 es el número de serie 1, mientras que la fecha 1 de enero del 2008 es el número de serie 39.448, porque es 39.447 días posteriores al 1 de enero de 1900. Si ambos argumentos de la fecha son números, días, usa fecha final menos la fecha inicial para calcular el número de días entre ambas fechas. Si alguno de los argumentos de fecha es texto, dicho argumento se trata como fecha número y devuelve una fecha de número entero en lugar de un componente temporal. Si los argumentos de fecha son valores numéricos que están fuera del rango de fechas válidas, la función días va a devolver el mensaje de error Michi num. Si los argumentos de fecha son cadenas que no se pueden analizar como fechas válidas, la función también nos va a devolver el mensaje de error Michi value o Michi valor. Por ejemplo, si queremos obtener el número de días entre el 1 de febrero del 2022 y el 28 de febrero del 2022, la fórmula sería igual días, entre paréntesis, en el primer argumento, la fecha inicial, debemos colocar la fecha más reciente, es decir, la celda C2, punto y coma, y luego, en el siguiente argumento, fecha final, debemos ingresar o colocar la fecha más antigua, es decir, la celda C3. De esta forma obtenemos la diferencia entre las dos fechas que nos va a dar como resultado de 27. A continuación, realizaremos algunos ejemplos prácticos para entender mejor la función días. Imaginemos que la empresa CAR, empresa que se dedica al alquiler de autos, necesita una manera de calcular automáticamente los días de cada alquiler de su auto. La fecha en que se devolvió el carro a la empresa fue el 22 de abril de 2022 y la fecha en que alquiló el primer cliente el carro fue el 7 de abril del 2022. Utilizando la función obtendremos la diferencia entre las dos fechas. En primer lugar, debemos seleccionar la celda donde aplicaremos o insertaremos la función días, en este caso es la celda B7. Luego de seleccionarlo, nos dirigimos a la barra de fórmula y hacemos clic al icono FX para insertar función. O también podemos presionar la combinación de teclas Shift más F3. Se abre el cuadro de diálogo de Insertar función. Seleccionamos la categoría que pertenece a la función fecha y hora y luego en la lista Seleccionar una función ubicamos a la función días. Doble clic sobre ella para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de función. En el primer argumento, fecha inicial, utilizaremos la fecha más reciente. Escribimos la celda B3 o hacemos clic sobre ella para referenciarla. Y como segundo argumento, en fecha final, escribimos la celda B4 que contiene la fecha más antigua o hacemos clic sobre ella. Luego de ingresar los argumentos, clic al botón Aceptar.
obtenemos automáticamente la diferencia en días entre las dos fechas. Excel nos devuelve como resultado 15, que es un número positivo. Si invirtiéramos los argumentos, nos devolvería un número negativo. Por eso, para evitar ese resultado negativo, debemos utilizar la fecha más reciente como el primer argumento y la fecha más antigua como el segundo argumento. De esta forma, la función días en Excel nos ayuda a calcular u obtener la cantidad de días entre dos fechas, y es una alternativa cuando no deseamos hacer una simple resta de fechas en nuestras fórmulas. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel.